Buen día, profesor. Somos el equipo de Moisés Márquez, Víctor Mesa y Cristian Hernández y vamos a presentar el convertidor de voltaje a corriente de 0 a 5 volts de 4 a 20 miliamperes. En la siguiente imagen podemos observar la simulación que se realizó y el diagrama completo del mismo con el cual se estuvo trabajando y lo describimos a continuación. Para el convertidor de voltaje a corriente podemos mencionar los elementos que utilizamos para su simulación. Dentro de los elementos que tenemos un OPAMP que es un LM741 en configuración de seguidor. Tenemos resistencias diversas como es de 2 kilos que es la R1, de 13 kilos R2, de 100 ohms R3, resistencias de 400 y también 100 ohms que son RE1 y RE2 respectivamente, R6 de 10 kilos. Así como también utilizamos dos transistores, transistor Q1 y Q2, los cuales son transistores TIP 41, PNP, y a su vez el transistor QB, que también es un PNP. A la entrada del transistor Q1 utilizamos una resistencia variable de 10 volts, 10 kilo ohms, perdón, con una entrada de voltaje de 5 volts y a su vez utilizamos una entrada de voltaje de 15 volts positivos y el OPAMP lo utilizamos con fuente de alimentación de menos 15 volts y más 15 volts. A su vez podemos observar la forma de medición del voltaje y de los miliamperes, que es con el voltmetro, el cual se encuentra del lado izquierdo, lo indicamos ahora, y también el amperímetro, que está en la parte inferior al centro de la imagen. En el siguiente circuito la resistencia R1 y R2 forman un divisor de voltaje sin carga debido que el voltaje de entrada del amplificador operacional es 0 volts. Una caída de 2 volts siempre aparece en la entrada positiva del amplificador y al estar en la configuración de amplificador seguidor, la salida del transistor de corriente QB en este caso seguirá siendo la misma de 2 volts, como lo podemos apreciar ahorita en este instante en el voltímetro. Continuando con la explicación, podemos observar en esta pequeña parte del diagrama que tenemos una alimentación de 0 volts del transistor Q1, que viene siendo este transistor, lo cual deja que este transistor no entre en saturación. Al no entrar en saturación, tomamos las resistencias R1 y R2, las cuales son en serie, y sumamos su valor de resistencia, el cual nos da 500 ohms. Como podemos observar en la siguiente fórmula, de acuerdo al voltaje de entrada, que son 2 volts, entre la resistencia, que son 500 ohms, nos da una salida de 4 miliamperes, como podemos observarlo en la simulación. Tenemos la salida de 3.96 miliamperes y los 2.0 volts de entrada. Ahora, continuando con la parte de saturación del transistor, en nosotros vamos a dar una alimentación de 5 volts, lo cual nos va a permitir que este transistor Q1 sature al transistor Q2. Al tener una saturación en el transistor Q2, se cortocircuita esta resistencia, por lo cual ya solo nos queda la resistencia R2, que es de un valor de 100 ohms. Al tener 100 ohms como resistencia total, tenemos los dos volts de entrada entre los 100 ohms de resistencia, nos da una salida de 20 miliamperes, como podemos observarlo en la simulación. Podemos observar el valor final, que queda, bueno, muy cercano debido a los cálculos de 19.0 miliamperes. Bueno, con esta parte nosotros concluimos la simulación de nuestro convertidor de voltaje a corriente y podemos llegar a una conclusión. Los amplificadores operacionales son elementos que tienen gran cantidad de aplicaciones, y en este caso también podemos decir que este es un diagrama el cual estuvimos trabajando con los datos que obtuvimos del mismo libro de amplificadores operacionales y circuitos integrados. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.